La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, soy Julio Martínez del Departamento Comercial de CIPE Ingenieros. Conmigo está David, que pertenece al Departamento de Desarrollo de CIPE. Continuando con los seminarios que teníamos programados, hoy vamos a empezar con el enfocado al vehículo del coche eléctrico. En un principio mostraremos todas las posibilidades que nos ofrece el programa CIPELEC RBT para el diseño de los esquemas unifilares para todas las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, y luego intervendrá del grupo Premium Lisardo Recio, donde nos hablará pues de unas tipologías de cables relacionados con este tipo de instalaciones, como son los cables a full mesh clase AT. Bueno, pues sin más, para no demorarme, os paso con mi compañero David, que es donde vamos a empezar a ver la aplicación de la normativa dentro del programa CIPELEC RBT. Buenos días. Bien, lo que vamos a ver hoy es eso, es la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Antes que nada, me imagino que ya lo habréis hecho, pero si no, os invito a que entréis en esta página, en binserver.center, que vayáis a la parte de Store, de tienda, y aquí podéis descargaros el programa CIPELEC RBT, que es el que vamos a ver hoy, y cómo encajar todos los esquemas que reflejan la instrucción en este programa para la recarga del vehículo eléctrico. Bien, tengo una presentación preparada y vamos a ir viendo aspectos de esta instrucción. Bien, como vemos, la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos está tipificada en la instrucción BT52. Esta instrucción se publicó en el Real Decreto 1053 del 2014. El ámbito de aplicación de esta instrucción es aparcamientos de viviendas unifamiliares, aparcamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios de régimen de propiedad horizontal, aparcamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa y aparcamientos públicos. Hay unos términos y definiciones que entran en juego en esta instrucción que quiero destacar y que son: existe el elemento contador eléctrico principal, que es un contador de energía eléctrica destinado a la medida de energía consumida por una o varias estaciones de recarga. Son elementos nuevos que aparecen en esta instrucción y que, por lo tanto, hemos tenido que dar de alta en nuestro programa para encajar los diferentes esquemas que vamos a ver a continuación. Tenemos el contador secundario, que es un sistema de medida individual asociado a una estación de recarga que permite la repercusión de costes y gestión de consumos. La diferencia con respecto al anterior es que este está asociado a una única estación de recarga, mientras que el anterior podía ser a una o varias. Tenemos la propia estación de recarga, que es el conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión del vehículo eléctrico a la instalación eléctrica fija. Y el sistema, otro elemento importante, que es el sistema de protección de la línea general de alimentación, lo que se llama en sus siglas STL, que es un sistema contra sobrecargas que evita el fallo de suministro para el conjunto del edificio, mediante la disminución momentánea de la potencia destinada a la recarga del vehículo eléctrico. Bien, este sistema lo que hace es que, en caso de sobrecarga del vehículo eléctrico, pues el resto de la instalación no se quede sin energía, ¿de acuerdo? Bien, lo importante es lo que vamos a ver ahora, que son los diferentes esquemas que aparecen en esta instrucción técnica y que vamos a ir viendo uno por uno. Los primeros esquemas son los esquemas 1A, 1B y 1C y corresponden a esquemas colectivos o troncales con un contador principal en el origen de la instalación. Los voy a nombrar y después iremos viendo uno por uno. Después tenemos el esquema 2, que se trata de un esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga. El esquema 3, que es un esquema individual con un contador para cada estación de recarga. Este, a su vez, se desdobla en 3A y 3B. Y el esquema 4, que es un esquema con circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico. Veremos que este
está enfocado a instalaciones de un único usuario. Bien, empezando por el esquema 1A. Como hemos dicho, se trata de una instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga. Bien, partiendo de origen a fin, vemos nuestra LGA. En este caso, este esquema incorpora un sistema de protección de la línea general de alimentación. Este sistema es opcional, este dispositivo, pero veremos la influencia de que esté o no esté. Como siempre, tenemos una centralización de contadores, de la que parten nuestras derivaciones individuales, como sabemos, y aparte también tenemos un contador principal del que alimenta a un cuadro para la protección de la recarga del vehículo eléctrico. De este cuadro pueden ir saliendo circuitos colectivos o individuales de recarga de vehículo eléctrico. O sea, en este caso tenemos un contador principal que alimenta a un cuadro general de mando y protección destinado a la recarga, y de ese cuadro, pues diferentes circuitos que pueden ser tanto colectivos como individuales. Cada uno de estos circuitos viene con un contador secundario. En el esquema, en nuestro programa, en el CIPLEC RBT, este esquema se reflejaría del siguiente modo. Veamos que es muy parecido. Tenemos un SPL, el interruptor general de maniobra, que es el que protege la centralización de contadores, nuestras derivaciones individuales a vivienda y después un cuadro principal que abastece a un cuadro general de mando y protección de vehículo eléctrico y del que nacen los diferentes circuitos, que pueden ser tanto individuales como este, que sería colectivo. Cada uno de ellos con un contador secundario. El esquema 1B es el mismo que el esquema 1A, salvo que aquí se crea una centralización de contadores nueva. Tenemos la centralización de contadores antigua, que abastece a mis viviendas, y se crea una centralización de contadores nueva, únicamente destinada a la recarga de vehículo eléctrico. Por eso aquí se ha desdoblado esa línea. Esta opción se desaconseja en la instrucción técnica complementaria. La instrucción técnica te indica que siempre que sea posible, pues utilizar la centralización de contadores existente y no optar por crear una nueva. El esquema 1C se trata de una instalación colectiva troncal con un contador principal y contadores secundarios individuales para cada estación de recarga. Es decir, en este caso se diferencia del 1A en el que no hay un circuito colectivo. Pues bueno, de nuevo tenemos nuestra LGA, nuestro contador principal. Vemos que la diferencia estriba en que, además del contador principal, también los contadores secundarios se encuentran en la centralización de contadores. En el 1A vimos que los contadores secundarios podrían ya disponerse cerca de lo que es la toma de recarga. En este caso, al no haber circuitos colectivos, los contadores secundarios están también en la centralización de contadores, junto con el contador principal. Digamos que los contadores los tenemos, todos los contadores los tenemos centralizados en la centralización. Bien, en nuestro esquema esto se reflejaría del siguiente modo, en nuestro programa. Tenemos la centralización de contadores con todos los contadores, el principal y los secundarios. Y en este caso, como hemos dicho, no hay circuitos colectivos. El esquema 2 sería el caso típico de una vivienda unifamiliar. No, perdón. Es una instalación individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga. No es una vivienda unifamiliar, no es el caso de una vivienda unifamiliar. Vemos que de nuevo tenemos una centralización de contadores, tenemos las derivaciones existentes a nuestras viviendas y lo único es que se pone una caja de bornas a la salida del contador, una continuaría, de ahí continúa mi derivación individual y aparte se crea un circuito de recarga individual. Es decir, aquí vemos cómo efectivamente cada circuito de recarga se asigna a cada contador principal existente.
Este esquema se reflejaría en nuestro programa del siguiente modo. Tenemos nuestro contador principal, tenemos una caja de derivación que se representaría con esta línea horizontal, nuestra derivación individual continúa nuestros circuitos básicos y después nuestro circuito de recarga individual. Ya por el hecho de disponer una previsión de recarga de vehículo eléctrico, la vivienda se consideraría de grado de electrificación elevado. Bien, tenemos el esquema 3A, que es instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga. Bien, pues tenemos nuestra derivación individual que teníamos existentes y, de nuevo, una centralización de contadores. En nuestra centralización de contadores tenemos unas líneas que abastecen a nuestra estación de recarga con contadores principales. Aquí fijaros que desaparece el contador secundario. ¿De acuerdo? El esquema 3B sería lo mismo, pero con una nueva centralización de contadores, que de nuevo se desaconseja esta opción. Es lo mismo que la anterior, con una nueva centralización de contadores. Este sería el esquema 4A, que es el caso típico de la vivienda unifamiliar en el que se incluye el circuito adicional dedicado a la carga del vehículo eléctrico. Vemos nuestra derivación individual, aquí desaparece, no existe la LGA al ser un único abonado, nuestros circuitos interiores básicos y nuestro circuito de recarga de vehículo eléctrico. Vemos que aquí se da la opción de disponer del contador secundario. ¿Vale? Mi tarificación real de consumo se encuentra en el contador principal y, aparte, si necesito ver el consumo de mi vehículo eléctrico, pues puedo disponer un contador secundario. Bien, en nuestro programa únicamente esta solución se realiza incorporando ese circuito de vehículo eléctrico. Y por último tenemos el esquema 4B, que es instalación con circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico. Aquí también este esquema corresponde a un único abonado, un único usuario, no existe LGA, y aquí pues bueno, podemos poner uno o varios circuitos de recarga de vehículo eléctrico. En el anterior caso era uno, pues en este caso podemos disponer varios circuitos. En este caso sí que se da la posibilidad de que sean colectivos, esos circuitos sean colectivos. Y, de nuevo, esos contadores secundarios pueden incorporarse de manera opcional para cada estación de recarga. Bien, previsión de cargas. En los esquemas colectivos, por supuesto, la influencia del sistema de protección de la línea general de alimentación, el SPL, me va a afectar a la previsión de cargas. Del siguiente modo. Si se instala, pues se le aplica a todo el sumatorio de estaciones de recarga un 0,3. Y si no se instala, pues se aplica un 1. Entonces, aquí sí que vemos las ventajas de incorporar ese sistema de protección de la LGA, por cuanto que me va a minimizar la previsión de carga. Este hecho, pues, se refleja en nuestros listados. En el apartado de proyectos, si vamos al apartado de carga prevista para carga de vehículo eléctrico, vemos que en este caso corresponde a un proyecto en el cual se ha incluido el SPL y, por lo tanto, el factor de simultaneidad para la recarga de vehículo eléctrico. En este caso son 6 estaciones de recarga. Correspondería a una potencia total de 22 kilovatios por 0,3, 662, y esto se lleva a la previsión de carga total del edificio, junto con viviendas, servicios generales, locales, en fin. Requisitos generales para los circuitos de recarga de vehículo eléctrico. La caída de tensión desde el origen hasta el punto de recarga no será superior al 5%. Los conductores serán de cobre, generalmente. Su sección no será inferior a 2,5 y también podrán ser de aluminio, en instalaciones distintas de viviendas o aparcamientos colectivos o en edificios de viviendas, en cuyo caso, si se opta por aluminio, la sección mínima será de 4.
el circuito que alimenta el punto de recarga debe ser un circuito dedicado y no debe usarse para alimentar ningún otro equipo eléctrico, salvo los consumos auxiliares que puedan incluir la estación de recarga, como puede ser la iluminación. De nuevo, todas estas comprobaciones se realizan en el programa, en un listado. La protección. Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente mediante un dispositivo de protección diferencial con una corriente diferencial residual de 30 mA. Los dispositivos diferenciales serán de clase A. Deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivos de protección unipolar curva C. Y cada punto de conexión debe protegerse de forma individual. Y todos los circuitos de recarga de vehículo eléctrico deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Vale, estos son los aspectos que debe cumplir un circuito de cara a la protección. De nuevo tenemos un listado que hace cumplir esta comprobación. Bien, si vamos a nuestro programa, abrimos nuestro programa, CIPLEC-RBT, y el programa ya ofrece ejemplos de todos estos esquemas. ¿Vale? Si vamos a Archivo, al menú Archivo, pinchamos aquí en Ejemplos, se nos van a cargar una serie de ejemplos ya predefinidos y 8 de ellos corresponden a los 8 esquemas de vehículo eléctrico. Esquema 1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 4A, 4B. Si abrimos, por ejemplo, el primero de ellos, el 1A, pues vemos que tenemos un ejemplo de un edificio de viviendas con 5 derivaciones individuales para vivienda y una derivación individual dedicada a la recarga de vehículo eléctrico. Como os he dicho antes, hemos tenido que dar de alta una serie de elementos. Aquí tenemos nuestra LGA. En este caso vemos que no incorpora el SPL, el sistema de protección de la LGA. Lo podíamos implementar con tan solo editar nuestra línea y aquí darle al más y seleccionar ese sistema de protección SPL. Hemos visto que esto me va a influenciar en la previsión de carga de este edificio. Bien, lo incluiríamos y ya lo situaríamos, por ejemplo, encima del interruptor general y ya se nos reflejaría ahí el SPL. Esto me centro en la derivación que abastece a las estaciones de recarga. Tenemos nuestro contador principal, como hemos visto. De nuevo, este contador principal se ha dado de alta como elemento nuevo que abastece a un cuadro de mando de protección del que nacen los diferentes circuitos de estación de recarga. Algunos de ellos, bueno, en este caso los dos circuitos son colectivos. Este me abastecería a 3 estaciones de recarga y este a otras 3. Se ha incluido el contador secundario. El contador secundario, de nuevo, si pinchamos encima, vemos que está aquí, el contador secundario. Si calculamos esta obra, vemos y nos fijamos en las comprobaciones del circuito, vemos que cumple con las especificaciones del cable y con las especificaciones de las protecciones. En este caso, tenemos aquí el listado de comprobación. Se ha optado por cobre, cumple el 2,5 y en cuanto a la protección tenemos aquí el listado de comprobación. Este circuito se protege con un mano térmico curva C, tiene dispositivo de protección diferencial de 30 mA clase A y también incorpora en el propio circuito o aguas arriba una protección contra sobretensiones permanentes y transitorias. Vemos que aquí está el manejo térmico. Perdón, aquí está el diferencial, aquí está el mando térmico y el sistema de protección frente a sobretensiones transitorias está aquí, limitador de sobretensiones transitorias, y el de permanentes es la bobina asociada a esa protección. ¿De acuerdo? Bien, vale, pues ahora doy paso a mi compañero Lisardo, que va a hacer referencia a un par de cables frecuentemente utilizados en este tipo de instalaciones.
Sí, bueno, Lizardo, ya tienes... Ahora ya tengo el sonido, sí, ahora ya lo veo aquí. Bueno, pues nada. Bueno, pues comentar un poco sobre cables. Soy Lizardo Recio de Prismian Spain, ¿no? Y nada, deciros que vamos a comentar un poco sobre cables, igual que hemos hecho en las sesiones anteriores. Bueno, la idea es un poco hablar de un par de cables cada vez para irlo conociendo, ¿no? Aquí está mi contacto para lo que necesitéis. Y deciros que todo lo que es esta presentación, al final de todo, pues estará a disposición vuestra a través de CIPE. Bueno, decíos que en general, no sé, en este tipo de instalaciones, pues un poco lo de siempre, ¿no? Pues este sería un poco el cable a emplear, ¿no? El cable de alta seguridad RZ1-K, ¿no? El de siempre, que ya hemos hablado de él, ¿no? Clase C sub CA S1B de 1 a 1, que vendrá marcada en cubierta por exigencia del reglamento de productos de construcción, que como sabéis ya está en vigor de facto desde el 1 de julio pasado, ¿no? Es un cable de 1000 voltios, bueno, pues para poder instalarlo, bueno, pues se puede instalar sin protección en general. Normalmente en lo que son los edificios de viviendas, pues sí que se nos pide que el cable vaya protegido, ¿no? Por lo menos en el interior de las instalaciones de vivienda sí que nos dice que el cable tiene que ir protegido, por lo tanto, bueno, pues ya normalmente y por la facilidad de inserción del cable dentro de la canalización, pues sería este, ¿no? El Afumex Class 750 voltios AES. Si bien todavía dentro del interior de vivienda no hace falta que sea tipo Afumex, ¿no? Esto es una cosa que en general los instaladores tienen asumido y suelen poner el cable Afumex, pero bueno, simplemente pues comentar que, bueno, pues este es el que nos salva todo, ¿no? Porque sabemos que tenemos la parte de las derivaciones individuales que sí que es obligatorio que sea Afumex y desde el cuadro general de mando y protección hacia los receptores no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, dependiendo del sistema de instalación que nos acepten, insisto, en lo que es instalaciones en viviendas no se aceptan cables sin protección, lo normal es poner un 750 voltios, ¿vale? Bien, si es una derivación individual enterrada, tiene que ser el Afumex de 1000 voltios que hemos visto antes, entonces hay matices, ¿no? Pero bueno, hoy yo quería, digamos, centrarme en lo que es la tipología de cables, ya que de los otros hemos hablado, y si tenéis alguna duda puntual, me la podéis hacer saber, ¿no? Bueno, a veces sabéis que, bueno, los garajes la verdad que en general se desclasifican porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que son zonas con riesgo de incendio o explosión, y si así quedan clasificadas como tal, es decir, no se han podido desclasificar, pues es verdad que el reglamento nos obliga a que, como estamos instalando un cable en una zona donde hay una atmósfera explosiva o puede haberla, pues hay que intentar evitar, ya que no podemos evitar el combustible, porque estamos hablando de una atmósfera explosiva, ni el comburente, porque el aire está por todas partes, no vamos a tener el oxígeno por todos lados, pues tenemos que actuar sobre la tercera pata, que es la fuente de ignición, ¿no? Es decir, hay que evitar la chispa en cualquier caso. ¿Esto cómo se consigue? Bien, pues utilizando cables convencionales instalados bajo tubo o canal, normalmente metálica, pero bueno, un poco las condiciones de resistencia mecánica nos lo dice el punto 9.3 de la ITC 29, ¿no? Pues cumpliendo eso y poniendo un cable normal, luego veremos qué tiene que tener de normal, pero bueno, poniendo un cable normal tenemos salvada la instalación, porque en caso de una agresión mecánica a ese tubo o canal protectora, pues evidentemente es más difícil que salte la chispa, lógicamente está ahí dentro y aparte pues al estar confinado pues también la presencia de oxígeno va a ser más limitada. El caso es que estamos evitando en cualquier caso que la posible, que se genere la chispa que inflame la mezcla explosiva que tengamos en el entorno. Pero claro, esto es una posibilidad de instalar. Hay otras posibilidades que es utilizar el cable directamente. Entonces el cable ya tiene que venir dotado de una protección mecánica y por eso se utilizan las armaduras en los cables. ¿Vale? Decir que la ITC BT29 del reglamento para locales con riesgo de incendio y explosión, zonas ATEX, digamos, ¿vale? Dice que el cable tiene que ser armado con hilos de acero galvanizado. Por lo tanto, no valdrían cables armados con flejes de acero, importante, y tampoco valdrían estrictamente los cables unipolares. ¿Por qué? Porque los unipolares se arman con aluminio para evitar que el campo magnético asociado a la corriente que lleva el cable se confine dentro de la armadura, ¿vale? Entonces, las armaduras de aluminio son amagnéticas y por ahí no va a haber una circulación de flujo magnético que nos caliente el cable, nos aumente la caída de tensión, etcétera, ¿vale? Entonces, tendrían que ser en todo caso siempre cables multipolares y si hay que poner varios por fase, pues varios por fase. Hablamos de zonas ATEX en general. Como veis, el cable es tipo Afumex, es de alta seguridad, que a lo mejor alguien dice, bueno, pero ¿por qué de alta seguridad? Bien, porque el reglamento en la ITC 29.92, donde habla de los cables, nos pide que los cables sean
no propagadores del incendio. Y esto solo se consigue a partir de una euroclase C, ¿vale? Como la euroclase de referencia tipo C en España es la de los áfumes, la C sub CA-S1B de 1 a 1, por eso la nota del Ministerio dice que los cables deben ser de este tipo. Por lo tanto, pasamos en zonas ATEX de valer cables armados con hilos de acero galvanizado, pero con cubierta de PVC, a cables de alta seguridad, ¿vale? De hecho, este es el único cambio cualitativo en cuanto a cables que ha conllevado la CPR. Se han pedido nuevos ensayos de fuego, pero los cables genéricamente seguían siendo iguales, aunque se han mejorado por ensayos de fuego. En este caso, el cable sigue siendo armado, pero tiene que ser ya de alta seguridad, ¿vale? Ya no valdría el RVMV-K para zonas ATEX. Esto sí es una cosa importante, insisto, la única excepción en cuanto a tipología de cable que ha traído de la mano la exigencia de la CPR, ya que te obliga a encajonar encasillar tus ensayos de fuego dentro de la clasificación de las euroclases. El cable, como veis, es bueno, pues como si fuera prácticamente un RVK al que se le añade, o un RZ1-K, al que se le añade una armadura de hilos de acero galvanizado y una cubierta final AFMEX. Las armaduras de acero galvanizado permiten también una mayor resistencia a la tracción y le dan algo más de flexibilidad al cable con respecto a las armaduras de flejes de acero, que, insisto, no son opción en el caso de la ITC BT29 zonas ATEX. Bien, esto en cuanto a lo que sería este cable. Y luego, como un cable más convencional, y para terminar, estaría pues, hablar del RVK, ¿no? El RVK, pues como sabéis, es el cable de 1000 voltios, que, digamos, por deformación se ha asumido muchas veces que es el cable comodín, que vale para todo, ¿no? Hombre, da esa sensación de robustez con una cubierta de PVC, que tiene buena resistencia mecánica, el cable es muy flexible y al final se ha utilizado muchas veces para enrolladores, que es ilegal, o se ha utilizado para alimentación de bombas sumergidas para servicio sumergido permanente, que es ilegal porque hay otros cables, o se ha utilizado para provisionales de obras, que igualmente es ilegal porque el reglamento nos pide otros cables, ¿no? Aparte de que hay otras propiedades mecánicas añadidas para esos otros cables. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es el cable de instalación general en instalación fija, de ahí viene el -K de su designación, RV-K, -K significa flexible para instalaciones fijas, es decir, el cable no podría ser un cable típico de quita y pon, ni tampoco moverse en tensión. Se instala y ahí se deja. Entonces, bueno, pues hoy día pues prácticamente es el cable para industria, que realmente, teniendo en cuenta el Real Decreto 2267/2004 de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, nos dice que este cable no valdría en falsos techos y suelos elevados, porque suelos técnicos, digamos, porque ahí se pide que el cable sea de alta seguridad y no lo pide el reglamento de baja tensión, sino el de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Entonces, bueno, pues eso es un matiz importante para no pensar, no, en industria siempre puedo poner el RVK, ¿vale? Por lo demás, pues típico cable también para alimentación pues, de alumbrado exterior subterráneo. Bueno, ya sabéis que tiene muchos usos. Básicamente, cable de 1000 voltios donde no me obliguen a cable de alta seguridad, como son locales de pública concurrencia, instalaciones de enlace y lo que he mencionado en industria, pues en principio valdría este cable tipo RVK, nuestro nombre comercial es Retenas Flex, y como veis ya viene con la clase de reacción al fuego marcado en cubierta, la clase E sub CA, es decir, el cable es no propagador de la llama. Yo con esto he terminado mi pequeña presentación y bueno, pues nada, recordaos que la semana que viene pues bueno, volveremos a tratar otro par de cables independientemente de volver a pasar por encima por los que estén relacionados con la ponencia en sí. Muchas gracias por la asistencia y atención, igualmente pues gracias a CIPE por organizar el seminario. Hasta el martes que viene. Muchas gracias, Lisardo. Bueno, pues con esto lo que ha sido la presentación de hoy. Si tenéis alguna pregunta o alguna consulta sobre alguno de los temas tratados, si queréis podéis enviárnoslo al correo de soporte@cipe.com. Si es una cuestión nuestra, desde CIPE lo responderemos y si no, se lo haremos llegar a Lisardo para que él os conteste. Sin más, pues nada, cortamos la emisión y os emplazamos para el martes siguiente. Y ya sabéis, el programa lo podéis descargar desde el BIM Server Center. ¿También? Sí. También estará disponible la presentación que hemos hecho nosotros por la parte relativo a la instrucción a la BT52 de la infraestructura de carga del vehículo eléctrico. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos.